Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, tardes, noches, mundo. Soy su amigo Víctor Duroc y en esta ocasión tenemos una obra muy interesante. Y bueno, tenemos aquí a los actores principales de esta gran obra que es La Señorita Julia. Y con ustedes tenemos a nuestra queridísima actriz Brenda Álvarez y a nuestro querido Ángel Altamira. Altamira. ¿Qué tal? Bienvenidos, Brenda. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo muy estás? bien, muchas gracias, Hola, muy ¿qué tal? contenta. ¿Cómo estás? Bien. Hola, querido Y Víctor, bueno, gracias. pues esta obra de nuestro queridísimo August Strindberg es una obra muy atemporal y de eso nos van a hablar ahorita estos queridos chamaquitos. La señorita Julia. Bueno, la señorita Julia la interpreta nuestra querida Brenda. Y platícanos, Brenda, a ver, ¿de qué va el tema? Claro que sí. Bueno, pues la señorita Julia, un momento de embriaguez, que es nuestra propuesta, habla sobre una noble llamada Julia, que es hija del conde en Suecia, estamos hablando de 1894, y en la noche de San Juan decide quedarse en su casa en lugar de ir a festejar con toda su familia este día tan importante, y decide ir a bailar con los criados, donde ahí... En la noche de San Juan, ¿qué se celebraba? En la noche de San Juan es una fiesta muy importante para Europa, donde los estándares morales se permitían bajar un poco. Era este cambio de estación que se festejaba y pues era una festejación muy importante porque era el inicio de la fertilidad, de las buenas abundancias. El Midsommar tan importante para ciertas culturas europeas. Excelente. Así es. Entonces, pues por sí sola se sabe que esta noche de San Juan, pues es una noche en la que pasan muchas cosas, porque dicen que el clima en el que está todo esto, pues hace que tu cuerpo pues se eleve muchísimo más, entonces pasan muchas cosas. Y justamente vemos esta historia donde la señorita Julia decide ir al baile de los criados y va a empezar a seducir a un criado llamado Juan. O sea, es el baile de los criados. Exactamente. Ok. Y pues ahí vemos que ella parece al principio tener todo el control, para ella solamente es un juego, solamente está jugando, pero de repente en un punto vemos que los papeles se voltean y ahora vemos a Juan pasar encima de Julia de una forma terrible y bueno, es una obra trágica completamente que los va a llevar por todas las emociones. Guau, o sea, la señorita Julia es una noble. Así Y es. Juan, pues pertenece a la clase baja. Que a Juan precisamente lo hace nuestro queridísimo Ángel. A ver, mi querido Juan, ¿qué onda con eso? ¿Te identificaste? Pues fue un proceso arduo, fue un proceso duro en ciertos momentos, incluso muy confrontativo. Desde el trabajo de mesa teníamos muy clara la propuesta y lo que queríamos llevar con este proyecto. Entonces, personalmente, ya no como intérprete, sino como Ángel, descubres muchas cosas y te das cuenta que debido a idiosincrasia o al contexto social en el que vivimos, vas aprendiendo ciertos patrones, ciertas conductas Pero que se fíjate ven una cosa muy reflejadas interesante el que acabas de decir, en el que vivimos, no en el que vivían, porque es una obra muy atemporal, o sea, no ha cambiado mucho el tema. Y eso es algo, mira, me voy a adelantar, ¿Sí? ahorita regresamos a la pregunta, pero eso es algo bien interesante. Justo una de nuestras madrinas en la función de estreno, que fue Marcela Romero, que es dramaturga, narradora, directora, una mujer sensacional por donde lo queramos ver, Marcela Romero. al terminar la función dices que estoy furiosa. Estoy furiosa, porque ¿cómo es posible que una obra que tiene más de un siglo de antigüedad, que se escribió a finales del siglo XIX, que se escribió en Europa, en Suecia, ¿no? Que Suecia. el idioma, la cultura parece tan lejana, sea tan actual, tan contemporánea y sea lo que estamos viviendo hoy en día? Sí, claro, con un atuendo distinto y Nada más. con un lenguaje un poco más sutil, pero ahí estaba, ¿no? La lucha de clases sociales, la lucha entre hombres y mujeres, la lucha y la disputa por simplemente no entender al otro. Entonces, regresando al tema de lo de Juan, pues obviamente es un reto y me llena de alegría cada que damos función, pero sí resultó por momentos doloroso y darte cuenta que ciertas cosas o ciertas actitudes no están bien. Y creo que estamos del otro lado cuando justo reflexionamos y nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Dicen que para poder mejorar, para poder cambiar, primero hace falta el darse cuenta de las cosas que estamos haciendo. Y entonces es algo bien padre lo que sucede también en el intercambio con el público. En nuestras funciones hay algo que a nosotros nos da mucha alegría, que nosotros, bueno, tienen los números de contacto de la compañía, ¿no? El público, para pedir información y demás, pero nos han marcado justo para decirnos: estamos debatiendo en este momento.
¿Qué onda con la obra? Y es que eso es algo de lo que queremos hacer. O sea, Claro. si bien nosotros, no, nuestra intención no es aleccionar de ninguna forma al público, creo que ese no es nuestra labor, pero sí el sembrar la semilla de la duda, de la reflexión, ¿no? Del debatir. Y creo, como intérprete, como actor y como persona, que la duda siempre nos hace libres. Dudar es crecer. Exactamente. Y una cosa muy interesante que justamente de esto se trata el teatro, de concientizar. Entonces que entres uno y salgas así como que, ¡ay! ¿Qué onda con esto? Y empieces a meterte, ahora sí que hacer una introspección y meditar y pensar como eso. Oye, se me está antojando que esa película del Titanic se inspiró en la señorita Julia, ¿no? Porque, bueno, es un decir, ¿no? Pero realmente también tratan lo mismo. Sí. O sea, claro, en otra época, ya fue en el siglo XX, ustedes están en el siglo XIX, en 1894, y ahorita estamos en el 2024 y seguimos igual. Y creo que esa es una maravilla de los clásicos, ¿no? O sea, por eso los clásicos Exacto, son clásicos. claro. Hace un par de semanas yo terminaba un proyecto, Bodas de Sangre, que también es una obra clásica. Excelente. Y uno de nuestros invitados fue Francisco de la O y justo mencionaba eso, ¿no? Uh-huh. No es que nosotros vengamos a rescatar a los clásicos, porque los clásicos ahí están. Más bien es el volver a leerlos y descubrir que leen lo más profundo de nuestro ser. Sí, no, definitivamente. Saludos, Paco, por ahí de pasadita, ¿no? Sí, no, definitivamente los clásicos, hay que leerlos, a Shakespeare, a todos esos muchachos, ¿no? Oye, ¿qué se han encontrado? Ahorita me estaban platicando el público. ¿Se han encontrado enfrentamientos? O sea, ahí en la misma obra, o sea, hay debate después, o sea, no, que tienes razón, no es cierto, sí está bien, está mal, ese tipo de cosas. Sí, de hecho, algo igual muy padre es que siempre nos damos como el tiempo cuando termina la obra de platicar con el público, de preguntarles qué les pareció. Y algo muy padre es que en todas las funciones ha pasado, nos dicen a ellos cómo se sintieron. Sí nos dicen que se enojaron, que al principio se enojaban con Julia porque decían cómo una clase alta puede verse superior a alguien, puede sentirse superior, puede aplastarlo, y es que es algo que seguimos viviendo todos los días, pero en el momento en el que cambia la otra parte y vemos que Juan pasa encima de ella por el simple hecho de ser hombre, también nos dicen es que me da coraje porque obviamente lo estamos viendo y lo hemos seguido viviendo. Y algo muy interesante de lo que mencionabas, por ejemplo, respecto al Titanic y estas obras que nos plantean la misma trama donde alguien de clase alta se enamora de clase baja, siempre terminan enamorando o triunfando el amor de alguna manera o siendo alguien como el pobrecito que la gente termina queriendo. Y creo que algo muy padre de esta obra es que es tan naturalista que no pasa. Vemos una historia tan real que esas cosas no pasan realmente, ¿no? Siempre vemos que la persona que tiene poquito poder ve la manera de pasar o de humillar a otras personas. Es cierto. Decía Paulo Freire, y eso es algo maravilloso, que cuando la educación no es emancipadora, el sueño del oprimido es convertirse en el opresor. Y entonces eso es algo que vemos, y como bien lo mencionaba, y lo Brenda, estamos ¿no? viendo. Sí. Justamente ahorita lo estamos viendo. Y como bien lo menciona Bren, ¿no? Strindberg junto con otros autores como Chekhov, que son los padres del Chekhov. naturalismo, pues es eso, que hacen personajes reales, hacen una gran historia. Si algo tenía Strindberg era que tenía una gran pluma, pero Sí. son personajes reales, son seres humanos, y así somos nosotros. No somos buenos ni malos. Constantemente estamos navegando en una marea de grises y tomamos decisiones que pueden ser no favorables, y así somos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Justo reflexionar y aprender de los errores, no negar el error, lo que decíamos hace un momento, dudar todo el momento si estamos haciendo bien las cosas y reflexionar. Sí, no, definitivamente. Esto que dices es muy importante porque esto es la historia de la humanidad. O sea, desde la época de las cavernas, seguramente, y hasta la época en que se acabe el planeta, definitivamente, así vamos a hacer. Y eso justamente es una de las cosas que venimos a superar en la vida. O sea, a superar nosotros mismos y crecer, porque eso no va a cambiar. Ahora sí que es como la escuela, ¿no? O sea, así está y así está. Y no es que esté bien o esté mal, como tú dices, sencillamente así está. Y uno es el que lo va a hacer bueno
o malo. Y una cosa muy interesante que acabas de mencionar, mi queridísima, que algo que por lo que pasa todo esto, pero se logra solucionar, es el amor. Porque en el amor no hay las clases sociales, sí las hay, pero por influencia, por aprendizaje, porque así te lo inculcaron, etcétera, etcétera. Pero el amor, tú te puedes enamorar de cualquier persona independientemente de su rango y de su ideología, de su religión, de sus creencias. Eso es cierto y eso pasa, ahí tienes a Romeo y Julieta, no sé si los conocen esos chamacos, salían en Televisa, no. Ojalá, pero tienen mucha razón y dime, ¿qué has aprendido a base de este personaje, de la señorita Julia, tú como ser humano? Claro que tú sí. como Brenda. Bueno, rescatando un poquito de lo que comentabas rápidamente, pues sí es muy interesante el cómo decimos que el amor puede salvar todo o tratamos de justificar a veces todo lo que nos pasa con el amor. Y por ejemplo en Julia, como pequeño spoiler, también lo vemos, en que la cosa tan horrible que comete Juan con ella trata de justificarlo diciendo, bueno, es que fue por amor. Y si yo me creo que lo horrible, todo lo que me acabas de hacer, los abusos que acabas de cometer encima de mí, yo me creo que fueron por amor, entonces a lo mejor lo puedo procesar más rápido. Y yo creo que eso es algo que tristemente he aprendido con Julia, porque yo creo que a muchas de las mujeres nos ha pasado, que a veces hay personas que abusan de nosotras de múltiples formas y nosotras decimos, bueno, es que si es por amor es válido, o lo hace porque me quiere, o está haciendo esto porque seguramente quiere algo bien conmigo y pues tengo que pasar estas cosas. Pero ese es un amor mal entendido. Exacto, es que no es amor. No, ese no es amor, ese es el pretexto. No, yo me refería al amor que tú mencionabas. Ajá. Que por ejemplo, tú te puedes enamorar de cualquier persona, pero eso ya es una confusión, porque sí, como tú dices, ¿no? Puedes soportar la mayor humillación justificándola por amor y lo vemos. ¿Cuántas personas no están sufriendo en sus casas y todo eso? Y no dejan a la persona, ya sea por los hijos, por el amor a los hijos y cosas sociales. Y es que justamente de eso habla la señorita Julia y es algo maravilloso que nos ha dejado Strindberg. Por ejemplo, Angelito hacía justamente una investigación acerca del maestro y encontró algo maravilloso acerca de sus matrimonios fallidos, ¿no? Pues no Cuéntanos. No sé si llamarlo maravilloso, pero... Bueno, algo muy grande. Interesante. O sea, Strindberg es un autor que se cataloga en el argot como misógino, como machista. Okay. Y ciertamente lo era. O sea, tuvo 4 matrimonios tremendamente tormentosos. Y en su literatura, precisamente, intenta dejar mal parada a la mujer. La señorita Julia, de hecho, es una combinación de ideologías sociales y políticas que tenía Strindberg, donde justo intenta dejar mal parada a la mujer. Y cuando la maestra Jessica y todo el equipo creativo de la obra nos sentamos a discutir esto, nos dimos cuenta que con el paso de los años lo que nos había dejado Strindberg era justo el retrato del machista por antonomasia, ¿no? Y eso se conforma en una lectura bien padre. Hace un momento platicábamos, por ejemplo, fuera de cámaras, ¿no? Sí. Del Don Juan Tenorio, que el maestro Noé Alvarado, al que le mandamos un saludo, lo retoma, un clásico también, pero él lo retoma igual, sin adaptaciones, sin recortes, pero cambiándole esa visión en la dirección, ¿no? Y demitificando el romanticismo que existe con esta figura. Y es que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Repitamos, aunque sonemos redundantes, los clásicos son clásicos por algo. La sociedad es cambiante y la sociedad se va amoldando a las lecturas que llegan a nuestras manos. No, claro, y yo en lo personal quiero mandarle un saludo a Luz Jessica por esta obra realmente, por esta adaptación, que no es adaptación supuestamente, pero sí, o sea, a estos tiempos, ¿no? Porque realmente sí está tomando todas esas formas de pensar que son muy atemporales y como lo estábamos platicando, así va a ser toda la vida, todo va a cambiar. Evidentemente van a cambiar porque el día de mañana no va a ser tal vez la masculinidad y la feminidad, van a ser otro tipo de géneros, pero el tema ahí está.
siempre, el tratar de superarse, que eso también viene mucho, independientemente, y yo lo menciono en muchos de mis programas, que son los egos. O sea, los egos nos destruyen y independientemente del género, el ego siempre está presente y siempre vas a querer ser mejor que el otro, pero cuando tú logras vencer el ego, ya no tienes por qué preocuparte de eso porque nada te va a afectar. Eso es muy importante y si lo logras entender, más otras cosas que también estamos platicando, entonces pues ya no vas a sufrir, no te va a afectar, vas a ser el ser, valga la redundancia, con otro tipo de ser, vas a ser el ser más libre del mundo y más feliz, porque no te va a afectar nada. Y en la historia se ve claramente, o sea, lo que estás diciendo, querido Víctor, justo esto parece una lucha de egos entre los tres personajes de poder, porque como lo decíamos, no hay personajes buenos, no hay malos. Aquí los tres personajes son víctimas y victimarios al mismo tiempo. ¿Y tú qué le hiciste, malvado, chamaca? Pues vayan a ver la señorita Julia. Vayan a verla para que vean cómo la lastima, cómo la azota. No. Pues emocionalmente yo creo que sí, ¿no? Sí, vemos mucho de eso. Vemos un juego, una montaña rusa de emociones y pasamos por todos los momentos, felicidad, enojo, estrés, tristeza, y yo creo que es lo maravilloso de este texto, que te hace pasar por un sinfín de emociones en un ratito y te hace reflexionar tanto de lo que estás haciendo tú mismo ahora como sociedad. No, exacto, y lo que estás haciendo tú como ser humano, ¿qué le pasó al audio? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, sí, o sea, reflexionar sobre tú cómo piensas, porque realmente te van a presentar un panorama en el que tú seguramente te vas a identificar, ya sea para bien o para mal, pero te vas a identificar y eso te va a hacer reflexionar sobre qué estás haciendo tú en tu vida. Entonces, eso es lo interesante, no se la pierdan, chamacos, de verdad. Van a aprender mucho, se van a cuestionar muchas cosas y díganme dónde se presentan. Claro que sí, nos estamos presentando en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico los días miércoles a las 8 de la noche, nos quedan solamente 3 funciones, que es hoy, 5, el 12 y 26 de junio. Y 26 de junio. Y bueno, en la Capilla Gótica, que es un lugar, es un escenario natural para el teatro. ¿Dónde pueden adquirir sus boletos? Sí, los boletos los pueden adquirir en taquilla, 1 hora y media previa antes de la función, o a través de Boletópolis, búsquenos como la señorita Julia, un momento de embriaguez, y también a través de nuestras redes sociales nos pueden mandar mensajito y ahí pueden adquirir los boletos. Estamos en Instagram como @bregel.producciones y en Facebook como Bregel Producciones. ¿En Facebook cómo? Bregel Producciones. Bregel. B-R... Sí, te lo pido porque luego no ponen atención y otra vez Bregel Producciones. Y en Instagram como @bregel.producciones. @bregel.producciones. Es correcto. Escríbanle ahí y si dicen que vieron el programa de Duro que a la Cabeza les van a cobrar doble. Les conviene. Cortesías. Justo estamos manejando un 30% de descuento para todas las personas que nos estén viendo en este momento. Nos pueden mandar mensajito y ahí Perfecto. estamos. Y para estudiantes y gente de la... También justo para estudiantes, maestros y adultos mayores está el 30% igual de descuento fijo. Excelente. Bueno, queridos, pues ya saben dónde pueden adquirir sus boletos y realmente no se la pierdan porque se la van a pasar genial y lo más importante que se van a concientizar mucho. ¿Algo más que decir? Pues nada, primero muy agradecidos por el espacio, querido Víctor. No, adelante, esta es su casa. Muchas gracias. Yo les pregunto porque luego se nos escapan cositas, entonces, ¿algo quieres decir sobre la obra? Porque fíjense, afuera estábamos platicando sobre esto, que no vamos a tocar el tema porque eso es de rollo, ahorita estamos hablando de la señorita Julia, pero sí es muy interesante que vayan a verla porque también, platícale lo que le está haciendo. Sí, bueno, pues un poco de lo que hemos estado diciendo, termina siendo una obra confrontativa, una obra que invita a la reflexión, que como decimos, siembra la semillita de la duda, que nos da otra perspectiva del ser humano, que nos pone a reflexionar a hombres y mujeres, nos pone a reflexionar a clases
sociales, porque justo es la lucha que tenemos las personas desde la individualidad. No entendemos a veces que la colectividad es lo que nos lleva a un buen puerto. Una analogía bien padre que podemos decir es que el quehacer teatral y el quehacer artístico no se concibe desde la individualidad, se concibe desde la unidad, y eso es algo que también los personajes tienen muy marcados. Cada uno desde su individualidad tiene sus propios sueños, anhelos, dolores, y no logran empatarlos con los demás, y eso que genera, pues solamente genera una disputa entre ellos, cada uno desde su posición de poder, desde su posición de privilegio, porque cada uno la tiene, desde su no entendimiento de terrenal, desde su teoría del absurdo que estamos. Está el personaje que acepta lo que es, está el personaje que es más favorecido económicamente y el que no, pero ninguno de los tres acepta su realidad. Y algo igual que a mí me gustaría mencionar, algo maravilloso de esta obra, como lo hemos hablado, es que es tan atemporal que hay propuestas donde lo han traído a la actualidad, donde traen esta obra y las ponen tal cual como si fuéramos personas del 2024, y es algo maravilloso, pero nosotros quisimos rescatar esta obra en el tiempo que es, en el momento en el que se escribió y con las indicaciones que Strindberg nos dejaba, para que justamente la gente cuando la vaya a ver pase un momento agradable, que vea la capilla que es maravillosa, vea los vestuarios, la escenografía, que los transporte a ese momento, pero que salga justamente pensando que qué triste que sigan pasando estas cosas aún a 130 años que se escribió. Y sí, y lo que tú dices es muy interesante, a 130 años, y júralo que va a haber un público que va a decir, esto le pasó a mi hermana ayer, cabrón. O sea, sí. ¿Cómo es posible, no? 130 años es completamente actual y lo que deseamos. Y así va a seguir. Por eso es importante que nos concienticemos, que vayan a verla y sobre todo concientizar a nuestros niños, a la juventud, a los chamaquitos desde, híjole, es que de veras es bien difícil, porque si tú ya traes estas ideas que te metieron, sean unas o sean otras, se las vas a poner a tus chiquitos, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir el rollo. Entonces es muy importante ser inteligentes, analíticos, lean mucho, por favor, lean mucho para que todo eso, una persona que lee siempre los va a influenciar las lecturas, y también, claro, los autores, ¿no? O sea, porque pues no es lo mismo leer el libro vaquero que esto, la señorita Julia, ¿no? Sí, y eso evidentemente va a repercutir en las mentalidades de los chamaquitos, ¿no? Entonces, bueno, de verdad, les damos las gracias por estarnos viendo y les reiteramos, por favor, prepárense, lean, vayan a ver la obra y bueno, concienticémonos. Y ya nos vamos realmente. Ángel, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, querido Víctor. Brenda, de verdad. Y gracias. Yo les deseo mucha mierda, como se dice en el teatro. Y ¿qué más les digo? Pues bueno, sean felices. Despídanse. Muy buenos días, tardes, noches. Mundo Pasión. Gracias. Gracias por nos vemos. vernos. Chao.